Mis hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga. Es un privilegio y un placer poderme dirigir hacia ustedes en esta noche. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y espero que ustedes se encuentren bien. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a continuar nuestro tema general que hemos hablado anteriormente, fortaleciendo los cimientos del camino, o sea, fortaleciendo los cimientos de la vida. Hermano, es importante en estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, son tiempos diferentes quizás a todos los tiempos que nosotros hemos vivido. Amén. Así que en esta noche vamos a dar la segunda parte, hermanos, acerca de la vez pasada. Hace un par de viernes hablamos acerca de las expectativas, ¿verdad? Y hablamos de las expectativas que nosotros tenemos en el Señor, que somos personas de expectativas. Recipiente le pongo en esta noche, más allá vamos a estar hablando de eso. Así que, mis hermanos, yo les recomiendo que también escuche la primera parte, si no la he escuchado, y si no, pues también vaya a YouTube, ahí está, amén. Si la escuchó si la vio en Facebook, vaya a YouTube y allí la va a encontrar también, y regístrese, o no sé cómo le llaman a eso, suscríbase. Amén, para que también allí es importante eso. Así que vamos a ir, hermanos, sin más hablar, vamos a ir a el libro de San Mateos, capítulo 14, donde va a estar basada nuestra enseñanza en esta noche. Mateo, capítulo 14 y verso 14 en adelante, dice la palabra de Dios así. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Verso 15, dice, sigue la palabra. Amén. Fíjese lo que dice el 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. Fíjese, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Les agarró la noche, estaban ahí. Amén. Los discípulos, esto nos va a ayudar para la enseñanza de esta noche. Los discípulos, hermanos, hablan, tienen un plan, ¿verdad? Despide, Señor, despide a la multitud. Amén. Verso 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y acá les cambia, hermano, el panorama a los discípulos, el Señor. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Verso 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En otras palabras, lo que estaban diciendo, acá no tenemos algo que les pueda alcanzar para esta multitud. Verso 18, Él les dijo, traédmelo acá. Esto es importante, ¿verdad? Que el Señor le dijo, traédmelos acá. Verso 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, al Padre, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fíjese el proceso. Verso 20, dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Perdón. Verso 21 para terminar. La lectura dice, y los que comieron, ¿cuántos fueron? Dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre Santo, para muchos que lo van a escuchar en el futuro, sea en el día, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos y darnos, Padre Santo, Señor, la vida, darnos, Padre Santo, Señor, el tiempo para compartir, Padre Santo, tu palabra, el pan de vida, Padre Santo, Señor. Padre, Señor, te pedimos que tú bendigas, Padre Santo, Señor, a cada oyente, a cada persona que nos está viendo, Señor, a través de las redes sociales, Padre Santo, Señor.
Padre, te damos gracias, Señor. Concede, Padre Santo, Señor, cada petición, Señor, de cada persona, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Padre, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos, hermano, inesperables que no esperábamos situaciones y circunstancias que nos están pasando. Por lo tanto, hermano, es importante fortalecer los cimientos del camino, los cimientos de la vida. Por eso estamos dando estos temas, hermano, porque es importante saber el futuro, es importante saber las cosas, pero también es importante que mientras estamos en estas situaciones, hermano, tenemos que fortalecer los cimientos en el camino. Amén. Este es un tema general que nos dio el Señor desde el año pasado para este año. Perdón. Así que por eso estamos hablando. Y como le dije al principio, hemos hablado, queridos hermanos, acerca de este tema, de las expectativas. Y hablamos desde el punto de vista, hermanos, que es importante que nosotros reconozcamos que nuestras expectativas están en el Señor. El hombre, hermano, la vida del hombre está involucrada en expectativas. Usted se levanta en la mañana y usted tiene expectativas, ¿verdad? Y en todo lo que hacemos es a través de expectativas. Y algunos de los temas que vimos antes de esto, hermano, era que debemos de conocer a nuestro Dios como un Dios que traspasa los obstáculos, porque hay momentos que hay obstáculos que nosotros no podemos contra esos obstáculos y el Señor traspasa, rompe esos obstáculos. También vimos que Dios es un Dios victorioso, que nos da la victoria, y nosotros tenemos que entender, hermano, que para fortalecer los cimientos del camino, para fortalecer nuestra vida en estos tiempos difíciles, es reconocer a Dios, hermano, como un Dios que traspasa nuestros obstáculos, reconocer a Dios como un Dios que nos da la victoria, hermano, y reconocer a Dios, hermano, como un Dios, hermano, que nos ha dado expectativas, nos ha dado esperanzas. Así que nosotros, hermanos, somos gente, somos personas de expectativas. Le quería dar un detalle en cuanto a la expectativa, porque la expectativa tiene que ver con la esperanza. En griego, esperanza es el pis, que se traduce apropiadamente, hermano, significa expectativa en griego. Cuando Cristo se revela, automáticamente, hermano, viene a nuestras vidas gracia y favor divino y nuestras expectativas cambian. Así que nosotros cuando recibimos, hermanos, la esperanza, cuando recibimos promesa, cuando recibimos la palabra de Dios, nuestras expectativas cambian. Entonces, por eso es importante, hermano, tener la base, porque para tener expectativas correctas, tenemos, hermano, que tener a quien nos ha dado la esperanza, la expectativa, que es nuestro Señor. Así que por eso yo le decía que vaya y escuche la parte número 1 de las expectativas. Usualmente, hermano, fíjese bien, y acá voy a querer que me ponga atención, usualmente, cuando nosotros hablamos de expectativas, siempre, casi siempre, las expectativas vienen de un punto de vista de nosotros como recipientes de expectativas. En otras palabras, hermano, todo lo que hacemos, nosotros queremos ser recipientes de expectativas, o sea, lo que pueda suceder o lo que pueda pasar de otros hacia nosotros, somos como recipientes. Para darle un ejemplo, los tengo más adelante, pero se lo voy a dar ahorita. Para darle un ejemplo, en nuestras expectativas, hermano, cuando una persona se casa, no dice, bueno, voy a tratar de hacer realidad las expectativas de mi esposa o de mi esposo, sino pensamos en las expectativas de ellos. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, yo me estoy casando y espero que mi esposa me cocine, espero que me planche, espero que me lave, espero que me dé masajito en los pies, mis expectativas, ¿verdad? Pero nunca, usualmente, generalmente, nunca pensamos en unas expectativas como no solo como recipientes, sino como hacedores. En otras palabras, cuando yo me caso, puedo decir, bueno, cuáles son las expectativas de mi esposa o de mi esposo para yo hacer realidad sus expectativas. Si no, nosotros lo miramos al otro lado, ¿verdad? La expectativa. Así que no sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que yo quiero en esta noche, hermano, que aprendamos para poder tener nuestras fortalezas fortalecidos, nuestros cimientos en la vida, hermano. Necesitamos entender esto, que
vamos a ser recipientes de expectativas, y para nosotros poder ser hacedores de expectativas, necesitamos primeramente entender que somos recipientes, y ya eso ya lo hablamos, amén. Así que muy importante, amén. En nuestra porción bíblica, ¿por qué escogí esta porción bíblica de Mateo 14, 14 al 21? Porque acá hay, hermanos, grupos de personas o individuos que tienen expectativas, que son recipientes de expectativas y también que son hacedores de expectativas. Juan, hermano, estaba en la cárcel y había muerto. Los discípulos, hermanos, se acuerda que Juan ahí dice un poquito más atrás en nuestra porción bíblica, Juan dice que lo mataron, ¿verdad? Le quitaron, lo decapitaron, ¿verdad? Y los discípulos fueron a recoger o a pedir el cuerpo y lo sepultaron, lo enterraron. Y luego vinieron y le dijeron a Jesús lo que había pasado. Y acá está nuestra porción bíblica. Cuando le dijeron lo que había pasado, el Señor salió. En el verso anterior, el 13, habla de eso, ¿verdad? Pero en esta porción bíblica vemos, hermano, que Juan había muerto. El Señor le avisan, el Señor se va, ¿verdad?, a un lugar desierto, un lugar más solo, para estar más solo con sus discípulos. Pero, hermano, la multitud se dio cuenta que él iba para aquel lugar y le siguieron. Dice la palabra de Dios, hermano, que le siguieron y se fueron a pie, ¿verdad? En otras palabras, hermano, que fueron donde él estaba. Y ahí entra nuestra porción bíblica, ¿verdad? Donde decía al principio, el verso 14 que decía, ¿verdad? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Amén. Así que oyendo Jesús esta noticia, hermano, se apartó allí a una barca, a un lugar, dice, desierto, apartado, y la gente oyó donde él iba, ¿verdad? La oyó donde él iba, lo que le estaba diciendo. Dice, y él vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Compasión, hermano, es muestra de misericordia. En otras palabras, el Señor vio una necesidad en aquellas personas, en aquella multitud. Dice que tuvo misericordia, tuvo compasión, hermano, por lo que pide. Compasión es tener misericordia por aquellos que sufren, hermano, aquellos que padecen. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde la iglesia, donde nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos, hermanos, hacer lo que hizo Jesucristo, tener compasión, hermano, por aquel pueblo que está perdido, tener compasión por tener misericordia por el pueblo que está perdido, hermano. Y para eso nosotros también tenemos la capacidad de entender, hermano, que nosotros podemos ser, hermano, aquellos que podemos ser hacedores de la expectativa, porque, hermano, cuando la gente está en necesidad, tiene expectativas, hermano, tiene expectativas, y algunos, hermano, tienen expectativas de no tener expectativas, ¿verdad? Se les fueron las esperanzas, ya no tienen esperanza, ya no quieren seguir adelante, pero usted y yo, hermano, tenemos que saber, tenemos que no solo ser recipientes de expectativas, sino hacedores de expectativas, y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. La capacidad de entender, hermanos, estoy hablando de compasión, lo que tuvo Jesús, es la capacidad de entender la conducta y los sentimientos de los demás dentro del ser que muestra compasión. En otras palabras, hermano, tener compasión es, hermano, sentir por aquel que está sufriendo, es sentir por aquel que está perdido, compasión, o sea, con un sentimiento dentro de usted, es dentro, pasión es un sentir dentro de usted, ¿verdad? Por lo que sienten algo otros. En otras palabras, por eso dijo el Señor, llorad con los que lloran y gozar con los que se gozan, ¿verdad? Es importante que nosotros aprendamos, hermano, a llorar con los que lloran y a gozarnos con los que se gozan. Así que si algo que la palabra de Dios nos hace referencia, hermano, a que la poseamos, y esto vamos a ver en Primera de Pedro 3:8. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, que dice misericordiosos, amigables. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. O sea que ahí está la compasión. La compasión no solo es Jesucristo, sino Dios, y acá viene, hermano, la expectativa. Dios nos habla
para que Él está esperando en nosotros que nosotros seamos compasivos. Entonces, hermanos, para que nosotros poder demostrar que somos compasivos, necesitamos en este momento no ser recipientes de expectativas de compasión, sino ahora ser hacedores, hermanos, de aquellos que tienen la necesidad de recibir compasión, ¿verdad? Y dice finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos. O sea que Dios, hermano, nos manda a que nosotros seamos hacedores de lo que Él fue hacedores en aquel día. Dice la Biblia que vio la multitud y tuvo compasión de ellos. La compasión nos lleva a ser hacedores de expectativas. Fíjese, la compasión nos lleva a ser hacedores de expectativas para los demás. Porque nosotros siempre pensamos, hermano, en la expectativa de otros para nosotros. Pero acá en esta noche le estoy hablando, hermano, de la expectativa de nosotros a ser los hacedores de las expectativas de otros. Amén. Más adelante vamos a entender un poquito más. La compasión nos lleva a ser hacedores de expectativas. O sea que si usted no tiene compasión, si usted no entiende la compasión por el necesitado, usted no va a ser hacedor de expectativas de aquel que tiene necesidad, ¿verdad? El que tiene hambre, hermano, tiene expectativas de que alguien le va a dar. Entonces, aquellos que podamos tener, ¿verdad? Podemos ser hacedores de esa expectativa de aquellas personas que necesitan. Porque usted y yo hemos sido recipientes de bendición. Primera de Pedro 3:9, que es lo que dice en el siguiente versículo que leemos. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, fíjese bien, dice, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredaseis bendición. En otras palabras, ¿por qué usted y yo vamos a ser compasivos? ¿Por qué usted y yo vamos a ser, hermanos, de bendición a otros? Cuando usted es un hacedor de las expectativas de otros, que las expectativas que tienen otros, usted viene a ser de bendición. Dice, mire, lo leemos de nuevo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredarseis bendición. O sea, que usted y yo tenemos que entender, hermano, que nosotros hemos sido herederos de bendición. Y si soy heredero de bendición, quiere decir, hermano, que yo tengo para dar, yo tengo para ser hacedor de bendición, amén, para que heredáis bendición. En el verso 15, ahí en Primera de Pedro 3:15, mire lo que dice Primera de Pedro 3:15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Fíjese lo que dice. Cuando nosotros, hermanos, vamos a ser hacedores de expectativas de otros, vamos a santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones. Nosotros necesitamos darle la gloria y la honra a Dios en nuestros corazones. Si no, no vamos a poder ser de bendición, ni vamos a poder ser, hermanos, hacedores de las expectativas de otros. Y estar siempre preparados. Esto es muy importante, no me quiero detener, pero mire, estar siempre preparado. Usted y yo tenemos que estar preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre. En otras palabras, aquellas cosas, hermanos, que nos van a venir en contra para que nosotros no seamos hacedores, fíjese bien, de expectativas de los demás, hermanos, nosotros vamos a tener que tener mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón, y acá viene, razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Dónde está la esperanza? En nosotros. ¿Y qué es esperanza? Esperanza está con el pis, en griego, hermano, que está apropiadamente significa expectativa. Entonces, en reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza, nos demande razón de la expectativa que está en vosotros. Nosotros ya tenemos expectativa en Dios, ya fuimos recipientes de la expectativa en Dios. Ahora nosotros necesitamos ser, hermanos, hacedores de la bendición, de la esperanza, de expectativa de otros. Otros tienen expectativa. La expectativa que tienen es que vean a Cristo en nosotros. Amén. Así que, hermanos, santificad a Dios el Señor.
¿qué hay en vosotros? En vosotros poseemos esperanza, poseemos, hermano, expectativa, podemos ser hacedores de expectativa para los demás. Acá yo quiero introducirle una palabra. ¿Por qué yo necesito, hermano? ¿Por qué yo necesito ser hacedores de expectativas? Jesús es el pan de vida, decía Isaías 55:1. Fíjese, Isaías 55:1 decía, y a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, y los que no tienen dinero, venid y comprar, comer, y venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, ¿por qué estoy trayendo este versículo bíblico, hermano? Porque este versículo bíblico, fue algo que se dijo 700 años antes de Jesucristo. Fue un llamado que se hizo, hermano. Fue una expectativa que Dios tenía. Dice, a todos los sedientos, a los que están sedientos, venid a las aguas a beber, venir a las aguas a beber. Dice, y los que no tienen dinero, fíjese esto, venid y comprad, comed, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Acá, hermano, Dios está dando una esperanza. Nosotros somos los recipientes de esa esperanza, de esa expectativa, pero ahora Dios nos manda a que nosotros seamos hacedores de esa expectativa. ¿Cómo nos manda? En nuestra porción bíblica. Ahorita vamos a regresar despuesito a nuestra porción bíblica y le voy a hacer referencia. ¿Por qué yo traigo este versículo bíblico? Porque acá dice que compremos sin dinero. Le voy a decir ya de antemano. En nuestra porción bíblica, el Señor, hermano, los discípulos tienen expectativa. Y la expectativa es, hermano, que ellos se compadecieron y dice, estos que están acá con nosotros, ya es tarde, está oscureciendo, estamos en el desierto y es necesario que ellos vayan a las aldeas y compren algo de comer. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿tendrían ellos dinero para ir a buscar de comer? Esa era la expectativa, hermano, de los discípulos. El Señor le dijeron, despídelos, que vayan. Y el Señor, la respuesta que el Señor le dio en nuestra porción bíblica que leímos, dice, no es necesario que se vayan. ¿Sabe por qué no era necesario? Porque 700 años antes el Señor había dado una invitación a que vinieran a las aguas, ¿verdad? Y que al que no tenía dinero viniera y comprara y comiera y comprara sin dinero, sin precio, vino y leche. O sea que había alegría, hermano, y la leche es parte de la palabra de Dios, pero no vamos a entrar en eso. Pero el punto principal acá, hermano, es que 700 años se le dio, hermano, se le dio una invitación a aquellos que estaban sedientos. Y ahora, hermano, cuando el Señor mira aquella multitud, hermano, aquella multitud que tuvo compasión, una de las cosas que hizo el Señor es que les dio de comer, hermano, sin precio. No pagaron por la comida, no pagaron, hermano, y la expectativa que tenían los discípulos, el Señor se hizo, hermano, hacedor de aquellas expectativas. Las expectativas, hermano, expectativa recibida del hombre y dada por Dios. Las expectativas son recibidas por el hombre, dadas por Dios. Dios fue lo que dio esta esperanza, venir y comprar. Yo no puedo hacer eso, hermano, decirle venir y comprar sin dinero, en lo físico, hermano, pero el Señor lo puede hacer, venir y comprar sin dinero. ¿Qué pasó en aquella ocasión, hermano? Ellos comieron, se saciaron, hermano, 3,000 personas, no contando a las mujeres y a los niños, y sobraron 12 cestos todavía. ¿Qué pasó? Comieron, hermano, sin dinero. Compraron sin dinero. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Aquellas personas estaban con hambre, aquellas personas necesitaban descansar, hermano, aquellas personas necesitaban misericordia de Dios, hermano. Estamos viviendo en tiempos, hermano, donde el hombre necesita misericordia, necesita compasión, necesita, hermano, que nosotros podamos ser, hermano, dejemos de ser recipientes de expectativas y vengamos y convirtámonos, hermano, en hacedores de la expectativa de aquellos otros que la necesitan, hermano. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, hermano, ha sido recipiente de las expectativas espirituales y físicas de parte de Dios, hermano. Ahora Dios nos ha llamado en tiempos difíciles a ser, hermano, los hacedores de las expectativas de otros. ¿Se ha preguntado qué expectativas tienen los de afuera con la iglesia? ¿Qué expectativas tienen?
Claro, nosotros vamos a dar las expectativas, no lo que ellos tienen, porque los discípulos tenían ciertas expectativas, que vayan y compren. Pero el Señor, hermano, fue un hacedor de expectativas, así que es muy importante, hermano, que las expectativas que Dios tiene, las expectativas que Dios tiene, las expectativas que Dios espera de aquellas personas, hermano, nosotros somos los recipientes, Dios nos ha llamado, Dios nos ha puesto, hemos sido llamados a ser hacedores de esperanza o de expectativa. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor le dijo a los discípulos, no es necesario que se vaya, dadle vosotros de comer. Hermanos, ¿qué nos está mandando el Señor a nosotros? Aquellos necesitados, hermanos, aquellos que están pasando por momentos difíciles, hermanos, ¿qué están esperando, hermanos? Tienen la esperanza, hermano, en lo que nosotros podemos entregarle. Como aquellos discípulos, ¿se acuerdan en la parte número 1 que hablamos de cuando los discípulos entraron, Pedro y Juan iban, hermano, al templo, a la oración, y le dijeron, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo, eso te doy, en el nombre del Señor, levántate y anda, bendito el nombre del Señor. Ellos fueron hacedores de la expectativa de aquel hombre, hermano. Aquel hombre necesitaba sanidad, aquel hombre necesitaba algo para vivir, hermano, para sobrevivir, pero aquellos hombres le dieron vida, hermano, y ya no necesitó de pedir. ¿Por qué? Porque fue un recipiente. El hombre, aquel paralítico, hermano, fue un recipiente de la expectativa, pero los discípulos fueron los hacedores, hermano. Para recibir expectativas tiene que haber un hacedor. Usted no puede recibir expectativas si no hay un hacedor. Usted no puede dar expectativas si usted y yo no somos hacedores. Yo soy hacedor de expectativas para otros. Dígale al que está por ahí cerca, voltéelo a ver y dígale, yo soy hacedor de expectativas para otros. Amén. Romanos 13:8 dice esto. Fíjese lo que dice Romanos 13:8. Dice, pues si vivimos para el Señor vivimos. El 13:8. Romanos 13:8. Un capítulo más atrás. ¿Verdad? Si vivimos, dice, donde dice, no debáis a nadie nada. 13. Si me puede poner el 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. No debáis a nadie nada, ¿verdad? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Fíjese, me voy a parar acá, pero lo vamos a terminar de leer en un momento. Dice que no debamos a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. O sea, Dios acá, hermano. La palabra divina nos está hablando, nos está diciendo, nosotros somos recipientes de amor, porque el Dios mora en nosotros y Dios es amor. Dice que no debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Lo que está diciendo la palabra de Dios acá es que yo, hermano, me debo a usted el amarle. O sea, mi deber, hermano, mi responsabilidad, el ser hacedor de amor para usted, yo debo de amarle a usted. Amén. Dice, lo único que yo soy deudor para usted es el amarle. En otras palabras, hermano, yo tengo que amarle a usted. Dios me manda que le ame. La expectativa de Dios a mí es que yo sea un hacedor del amor de Dios, hermano. Y yo necesito amarle. Qué triste que muchas veces dentro de la iglesia no nos amamos los unos a los otros, cuando Dios nos ha mandado que seamos hacedores para amarnos los unos a los otros. No debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay un compromiso, hermano, de amarle. Yo tengo un compromiso de amarle a usted de parte de Dios. Usted tiene un compromiso de amarme a mí. Fíjese, hermano, con solo eso, si eso lo practicamos en la vida, no tuviéramos problemas entre unos y otros, hermano. No tuviéramos problemas, hermano, ni peleas, ni nada, hermano, porque nos amáramos los unos a los otros. Si supiésemos, hermano, que ese es un compromiso, que ese es, hermano, una expectativa. Yo necesito tener esa expectativa de usted, que usted me va a amar a mí, y usted necesita tener expectativa que yo lo voy a amar a usted. Pero, hermano, es importante que yo entienda que yo soy un recipiente de expectativas suyas. Si usted espera que yo le ame, yo voy a tratar, hermano, yo voy a hacer ese compromiso para amarle a usted, y viceversa, usted hacia mí, amén. Así que es un compromiso de amarle a usted. La expectativa suya
es mi compromiso, la expectativa suya es yo ser hacedor de lo que usted espera de mí. Usted debe de esperar que yo le ame y yo debo esperar que usted me ame, amén. Así que el amor en mí debe ser una expectativa que se hace realidad de mí hacia usted. Usted no tiene que pensar mucho o esperar que yo le ame si yo entiendo eso, amén. Así que eso es muy importante, hermanos, que cuando la próxima vez que usted sienta algo contra alguien, dígale la expectativa de aquella persona es que yo le ame, amén. Así que muy importante. Mi expectativa de usted hacia mí es que yo lo ame a usted y de usted hacia mí es que usted me ame a mí, amén. ¿Cuál es mi responsabilidad? Y acá le voy a dar la otra palabra que va conectada a expectativa. La expectativa, hermano, tiene que ver con responsabilidades. Para poder ser hacedores de las expectativas de otros, necesitamos, hermano, hablar de responsabilidades. Por ejemplo, hermano, como padre, hermano, hay una responsabilidad hacia los hijos. En otras palabras, hermano, los hijos tienen expectativas del padre. Entonces, pero muchas veces lo hacemos al revés. Dice, no, pues como padre yo tengo las expectativas que tú me vas a respetar a mí. Si yo como padre respeto a mis hijos, hermano, esa es la expectativa y ellos deben de saber también que ellos son hacedores de expectativas que yo tengo de ellos. No sé si me está entendiendo, lo estoy confundiendo. Amén. ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo como padre tengo responsabilidad sobre mis hijos. O sea, esa responsabilidad son las expectativas de ellos. Por ejemplo, hermanos, mis hijos tienen la expectativa que yo les dé de comer, que yo trabaje y les dé de comer, por lo menos cuando ellos están en casa. Ya después ellos estarán solos, ¿verdad? Trabajando y haciendo por su propio bien. Pero mientras están en casa, mientras están pequeños, mi responsabilidad, la expectativa de ellos es que yo, y hermano, esa es una gran realidad. Mis hijos, hermano, no me preguntan si hay dinero o no hay dinero. Mis hijos dicen, tengo hambre, ¿qué vamos a comer? No tengo zapatos, no tengo uniforme, no tengo esto, no tengo aquello. Esas son las expectativas de ellos, pero es mi responsabilidad. O sea que yo, hermano, ellos no tienen que pelear conmigo para yo darles lo que ellos necesitan o la expectativa que ellos tienen. Una de las cosas, acá le voy a dar algo más íntimo, si podría decirlo así. Hermano, una de las cosas que yo no cambio a mis hijos es que no importa qué es lo que ellos hacen, mis responsabilidades siempre no van a cambiar. En otras palabras, hermano, el hecho que ellos se enojaron o hicieron algo que no me agradó a mí, no quiere decir que yo lo puedo dejar sin comer. Cuando llegue el momento de comer, hermano, si yo voy a comer, yo les doy a ellos, no importa si yo estoy enojado con ellos, si no estoy enojado con ellos, porque esa es mi responsabilidad. Yo quiero ser un hacedor de las expectativas de ellos, para que el día de mañana, hermano, ellos no puedan quejarse de que la expectativa que ellos tenían de papá se le llevó a cabo. Claro, en algunas cosas a veces fallamos, no le estoy diciendo que no vamos a fallar, pero que tenemos que hacer expectativa. Yo como padre, hermano, tengo que ser un recipiente de expectativas de mis hijos. Yo como esposo tengo que ser un recipiente de expectativas de mi esposa. Y la pregunta es, ¿qué espera mi esposa de mí? ¿Cuáles son las expectativas de mi esposa hacia mí? ¿Estoy siendo el hacedor de esas expectativas? ¿O nada más soy el recipiente que yo lo que espero de mi esposa o de mis hijos? Amén. Otra de las cosas que podemos hablar, si me permite, hermano, es en nuestros trabajos. Nuestros trabajos, hermano, nuestro empleador tiene expectativas de nosotros. Fuimos agarrados para trabajar, hermano, porque ellos tienen expectativas. Ellos tienen expectativas. Nosotros vamos a ser no los recipientes, pero los hacedores de las expectativas que ellos tienen. Ahora, nosotros como trabajadores también vamos a trabajar y tenemos expectativas de nuestros empleadores. Mi expectativa como empleador, hermano, como trabajador, es que al final de la quincena me pueda venir un cheque. Esa es mi expectativa. Y si no me viene, hermano, me voy a quejar porque yo tengo una expectativa. Entonces, mi empleador va a ser el hacedor de mi expectativa. Ahora, yo también, hermano, tengo que ser el hacedor de la expectativa de mi empleador. Un último ejemplo para, hermanos, para esto. Es también, hermano, un líder. Un líder, hermano, tiene expectativas de la persona que está sobre él, ¿verdad? Pero, hermano, eso no queda así, porque un líder, hermano, la persona que está sobre él también tiene expectativas. Y nosotros debemos de entender, hermano, que el hacedor de un líder, hermano, tiene que entender que
que tiene responsabilidades y esas responsabilidades, hermano, son las expectativas del que está sobre él, ¿verdad? Así que es importante, es nomás un ejemplo, hermano, de nosotros como líderes. Le doy así para que los entendamos. Yo como pastor, hermano, en la congregación, ustedes tienen expectativas de mí y yo tengo expectativas de ustedes, ¿verdad? Pero las expectativas de ustedes van a ser, hermanos, los hacedores de las expectativas mías. Y yo voy a ser el hacedor de las expectativas de ustedes. ¿Qué esperan ustedes del pastor? ¿Qué esperan ustedes del líder de la iglesia? ¿Qué esperan ustedes? Yo tengo que trabajar, hermano, para cumplir esas expectativas, para ser hacedores de esas expectativas suyas. Claro, esas expectativas suyas tienen que tener, hermano, como las expectativas mías, tienen que estar basadas en la palabra, tienen que estar basadas en lo que nosotros, en las realidades, que ya lo hablamos en la 1, ¿verdad? Entonces, sí me entiende, hermano, que ser hacedores de expectativas, eso es lo que estamos hablando, no solo ser los recipientes, sino ser hacedores. Así que como líderes nosotros tenemos, hermano, necesitamos, ¿verdad?, entender esto. Dice, hay un ejemplo, hermano, de algunas de las cosas que debemos de tomar en cuenta. Usted tiene expectativas, amén. ¿Por qué? Porque yo tengo responsabilidades hacia usted. Yo tengo expectativas de usted porque usted tiene responsabilidades hacia mí. Y crea o no, hermano, usted tiene responsabilidades, ¿verdad?, hacia mí, y yo tengo responsabilidades hacia usted. Y si usted si usted se hace un hacedor de esas expectativas mías, y yo me hago un hacedor de las expectativas suyas, hermano, mire, hermano, esto va a ser una chulada, hermano. Acá vamos a trabajar en un mismo sentir y en un mismo espíritu, como dice la palabra de Dios. En Mateo 6:25, deja ver si vamos llegando a la última subida y bajada. Amén. Mateo 6:25, dice la Biblia, dice la palabra de Dios: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis. Dicen, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mire el verso 33 de ese mismo capítulo. No os afanéis. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, hermano, nuestras partidas dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque esto es un ejemplo, hermano, que nosotros a veces nos enfocamos en estas cosas y por eso dejamos de ser, hermano, hacedores de las expectativas de otros, porque nosotros estamos buscando aquellas cosas que, bueno, yo necesito de esto. Todos tenemos necesidades, hermano. Si yo, hermano, me enfoco nada más en mis necesidades, no voy a poder ser el hacedor de las expectativas suyas. Si usted, hermano, se enfoca nomás en sus necesidades, usted no va a poder tener, hermano, o ser el hacedor de las expectativas mías. Amén. Así que es importante, dice, hermano, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Así que cuando usted, hermano, mire, acá entro en otro ejemplo. Cuando usted compra un aparato, un televisor o un teléfono, usted tiene ¿qué? Expectativas, amén, expectativas. Que ese televisor usted va a poder ver canales, que ese celular usted va a poder ver, usted va a poder ser llamada, usted va a poder, y todo las expectativas que tiene de aquello. Si esos aparatos no le salen con lo que usted necesita, con las expectativas que usted tiene, usted lo va a regresar. Eso quiere decir, hermano, que la compañía no fue un hacedor de las expectativas que nosotros teníamos, porque el aparato salió malo. Amén. Hermano, que nosotros, hermano, no estoy comparando a una cosa, porque nosotros somos seres vivientes, pero, hermano, que nosotros, hermano, cuando lleguemos delante del Señor y demos cuenta que no podamos ser gente que no hicimos lo que teníamos que hacer, hermano, sino que dimos las expectativas que otros tenían de nosotros. Amén. Así que, así como nosotros tenemos expectativas cuando compramos un aparato, hermano, y si nos sale malo, hermano, lo devolvemos. Nosotros también tenemos que entender, hermano, que nosotros hemos sido llamados a ser hacedores de las expectativas de otros. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque hay personas que necesitan oír del evangelio. Para poder, mire esto, para poder determinar expectativas, es necesario alguna clase de respaldo.
Usted y yo somos recipientes, ya lo hablamos en la número 1, ¿verdad? En la parte 1. Usted y yo somos recipientes de expectativas. Y esa base que debemos de tener, que tenemos, hermano, usted no tiene expectativas a alguien que no le ha dado una base, ¿verdad? Usted no le va a pedir al celular, bueno, ahora ya tienen TV allí y todas las cosas, ¿verdad? Pero bueno, le voy a poner otro ejemplo. Usted no le va a pedir a una plancha, hermano, que le dé imágenes de canales, ¿verdad? Porque la expectativa de la plancha es, hermano, planchar, es quitar lo arrugado a una tela. Esa es la expectativa, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermano, como hijos de Dios, hermano, tenemos que ser hacedores a la expectativa, sobre todo las cosas espirituales. Tenemos que nosotros prepararnos, hermano, para dar las expectativas de la necesidad del mundo, las cosas espirituales. Amén. Así que el poder determinar expectativas es necesario alguna clase de respaldo. Usted tiene el respaldo de Dios, yo tengo el respaldo de Dios, yo tengo el respaldo de las promesas de Dios, hermano. Por eso nosotros podemos ser hacedores de expectativas para el mundo, porque nosotros tenemos el respaldo de lo que Dios nos ha dado. Amén. Así que es muy importante. Hacedores de expectativas. Usted y yo somos hacedores de expectativas. En otras palabras, hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Si no me lo entiende de esa manera, nosotros somos hacedores de responsabilidades, expectativas. Expectativas son las responsabilidades que tenemos ante otros, amén. El padre tiene responsabilidades, la madre tiene responsabilidades, los hijos tienen responsabilidades. Si el padre es un hacedor de expectativas, si la madre es un hacedor de la expectativa y si los hijos son hacedores de expectativas, hermano, no hay problema en la familia. ¿Sabe cuándo falla la familia, hermano? Es cuando nosotros no somos hacedores de las expectativas de los demás en nuestra familia. Amén. En otras palabras, de las responsabilidades. Yo soy hacedor de las expectativas de mis responsabilidades. Los hijos buscan obtener o ser recipientes de expectativas, pero necesita también ellos tener, hermano, ser no solo recipientes, sino también hacedores, hermano. ¿Cómo puedo llenar la expectativa de mis padres, hermano, como hijo? ¿Cómo puedo llenar, hermano, las expectativas de mi esposa, hermano, conociendo las expectativas de ella y haciendo hacedores? Recuerdo allá en el año 1961, creo que fue, John F. Kennedy, hermano, en uno de sus primeros discursos, cuando él iba a ser presidente o cuando fue presidente, hermanos, él dijo algo que es muy conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de ustedes. Y él dijo esto: no pregunte lo que su país puede hacer por usted. Pregunte lo que tú puedes hacer por tu país. Eso lo dijo John F. Kennedy, hermano, en uno de sus discursos. No te preguntes qué tu país puede hacer por ti, sino que tú puedes hacer por tu país. Y esto me ejemplifica, hermano, lo que estoy hablando. Hermano, no se pregunte quiénes van a llenar sus expectativas. Pregúntese, hermano, si usted va a llenar las expectativas de otros. ¿Qué expectativa tienen mis hijos? ¿Qué expectativa tiene mi esposa? ¿Qué expectativa tiene la compañía donde yo trabajo? ¿Qué expectativa tiene la iglesia de mí? Ese debe ser mi trabajo. Ese debe ser mi punto principal, hermano. Yo ser un hacedor de esas expectativas. Ahora, hermano, usted también se va a poner en esa área, ¿verdad? Usted tiene que ser un hacedor de expectativas. A ver si no lo estoy confundiendo con hablar lo mismo, hermano, pero es importante esto, porque una de las cosas, hermano, cuando hablamos de expectativas, que siempre en nuestro sentir está como recipientes, pero yo le estoy hablando ahora que la Biblia nos habla de ser hacedores. Amén. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos, hermanos, difíciles, estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde el hombre está buscando nomás las expectativas de otros. Usted puede ver, hermano, las personas buscan, hermano, y esto se lo ha dicho ya en otras ocasiones, las personas buscan, hermano,
y las expectativas de otros, y hacen protestas y hacen esto, hermano, para llevar a cabo, para poder ser recipiente de las expectativas. Tienen expectativas del gobierno, tienen expectativas, hermano, de los cristianos, tienen expectativas, hermano, de todo mundo, hermano. Pero lo que yo me estoy viendo, hermano, en todo esto es que está la ausencia de ser hacedores de las expectativas. Hermano, ellos quieren, hermano, ser recipientes de las expectativas de otros, pero ellos no son, hermano, hacedores de las expectativas que los otros tienen de ellos, hermano. Por eso, hermano, hay destrucción, hermano, por eso, porque ellos son nada más recipientes de la expectativa y pelean por ser recipientes de la expectativa, hermano. Estamos viviendo en tiempos difíciles, pero la iglesia, hermano, es de otro reino. La iglesia, como nos enseñaron el domingo anterior, la iglesia es de otro reino. Nosotros, hermano, tenemos otra expectativa, hermano. Nosotros somos hacedores de expectativas. Usted y yo somos hacedores de expectativas, amén. Cuando yo soy, hermano, un hacedor de expectativas, hay bendición en los demás. Amén, hay bendición en los demás. Quiero ir finalizando, hermano. Quiero ir cerrando, regresando a nuestra porción bíblica. Vamos a ver algunos detalles ya hablamos de todo lo que es la expectativa, pero vamos a ver por qué yo traje esta porción bíblica. Mire esto. Dice la Biblia, hermanos. No tiene que ir para allá, yo se lo voy a leer. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión, que es lo que ya hablamos, y de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. En otras palabras, hermanos, los enfermos llegaban porque tenían una expectativa, y Jesús se convirtió en el hacedor de las expectativas de los enfermos, querían sanidad. Hermano, ¿cuántas veces en la iglesia, hermano, vienen hermanos que necesitan tiempo del pastor, necesitan tiempo de un líder, hermano, y muchas veces nosotros no tenemos ese tiempo, no cubrimos las necesidades o las expectativas de la congregación como líderes, hermano. Como líderes necesitamos tomar el tiempo para poder ser hacedores de las expectativas de la congregación. Dice la palabra de Dios, hermano, que Jesús dice que los sanó a aquellos que estaban enfermos. Verso 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Fíjese, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que los discípulos tenían, hermano, una expectativa. La expectativa era que ellos comieran, pero ellos no les daban, sino que ellos que fueran a buscar y comprar por sí mismos. Esto es importante porque acá el Señor le enseñó, hermano, de ser recipiente. Acá viene el cambio de ser recipiente. Usted tiene que ser primeramente recipiente, hermano, de expectativas. Usted tiene que tener expectativas en Dios. Tiene que ser recipiente. Pero una vez que usted sea recipiente, usted no puede quedarse como recipiente. Usted tiene que ser un hacedor de expectativas de los demás. Y los discípulos, hermanos, se dieron de cuenta que el pueblo tenía hambre, se dieron cuenta, hermano, que estaba noche y se dieron cuenta que ellos querían que vayan a comprar. Pero el Señor, hermano, esto me gusta, esto está hermoso. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse. ¿Sabe por qué les dijo que no tenía necesidad de irse? Porque en Isaías capítulo 55, verso 1, 700 años antes de que Cristo viniera, el Señor les dio una invitación, a los que no tienen dinero, venir y comprar sin dinero vino y leche, comer y comprar sin dinero. Y ahora, hermano, los discípulos que habían sido recipientes, hermano, de expectativa, ahora el Señor les va a dar una lección, hermano, de ser, hermano, hacedores de expectativas. Y le dice el Señor, le dice, fíjense lo que dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. La expectativa, hermano, la necesidad que tenía aquel pueblo, hermano, ahora le dice a los discípulos, vosotros dales de comer. Y esto es muy importante, hermano, porque a veces decimos nosotros, bueno, ¿cómo yo voy a enseñar? ¿Cómo voy a hacer esto si yo no puedo, yo no tengo? Acuérdese que el que está con usted es el que hace todas las cosas. Dice la Biblia, hermano, que cuando Pablo habla, dice, unos siembran, otros limpian, pero el crecimiento lo de Dios. Usted no se preocupe, hermano, usted ore por los enfermos, no se preocupe si se va a sanar o no se va a sanar. Usted créale a Dios y Dios va a hacer la obra. Si usted va a enseñar, usted enseñe, no tenga temor, hermano. Ay, hermano, pero es que yo no sé, no entiendo. Deje que el Espíritu Santo lo use a usted. Sea un hacedor, hermano, de la necesidad de otro. Si alguien necesita, hermano, interceder, si alguien necesita ayuda, hermano, por alguna petición, hermano, no espere que se llegue el fin de semana. Hágalo usted, hermano, porque usted es un hacedor de la necesidad de otro, de lo que otro está esperando.
Hay gente que por años le dice, veja, te voy a llevar al pastor, te voy a llevar a los líderes. Hermano, usted es un recipiente de la bendición de Dios, como ya vimos en la palabra de Dios. Y los discípulos le dijeron, miren lo que le dijeron, dale vosotros de comer. Mire, Dios no le va a pedir, de Jesucristo, o Dios no le va a pedir nada a ninguno de nosotros si nosotros no tenemos para darle, si nosotros no podemos. ¿Por qué el Señor le decía darles de comer? Porque Él estaba con ellos. Hermano, cuando Dios está con nosotros, usted puede hacer muchas cosas. Usted puede ser un recipiente. Usted no solo es un recipiente de las expectativas de otros, sino usted es un hacedor de las expectativas de otros. Qué bonito sea, hermano, o fuera, hermano, que en la iglesia todos fuéramos hacedores de las expectativas de otros, hermano. Que cuando alguien entre con una necesidad, usted tiene la respuesta. Que cuando alguien entre, hermano, con una expectativa, usted se la pueda dar. Hay gente que va a entrar a las iglesias, hay gente que va a entrar a nuestras casas, hermano, con necesidad de amor, hermano. Dios le dijo, si se acuerda que dijimos, hermano, que no debamos a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Por lo menos, hermano, lo que usted y yo vamos a tener es amor para darles a otros. Por lo menos, hermano, un cristiano, hermano, que realmente ha tenido un encuentro con el Señor, lo menos que va a tener es amor para darle a otros, hermano. Ese es lo menos. Si no tiene todo lo demás, no puede tener dinero, no puede tener, pero usted tiene amor para dar a otros. Delo con cariño, delo con amistad, delo, hermano, que haga sentir bien a las personas, hermano. No, hermano, no busque que lo hagan sentir bien a usted. Usted haga sentir bien al otro, que recíproco va a venir eso. Amén. Así que voy finalizando acá. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Mire, hermano, cada uno de nosotros tenemos siempre, aunque sea poquito, aunque sea algo, hermano. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de algo físico. Muchas veces pueden ser cosas espirituales, muchas veces puede ser tiempo, hermano, para otros. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y acá está la enseñanza del Señor que les dio a los discípulos. Y Él les dijo, tráemelos acá. Jesucristo, hermano, se convirtió, hermano, en el hacedor de las expectativas de aquellos que tenían hambre. Y el Señor le dice, tráemelos acá. Hermano, porque cuando usted está con el Señor, hermano, lo que usted tiene, su misma vida, usted la pone en el Señor, hermano, y el Señor se la multiplica, hermano. El tiempo que usted usa para otro, Dios se lo multiplica, hermano. El dinero que usted usa para otro, Dios se lo multiplica, hermano. Lo que usted comparte, el pan que usted comparte con otro, el Señor se lo multiplica. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos ha llamado a que seamos hacedores, a que hagamos, hermano, realidad las expectativas de otros. A veces nos ponemos tan duros de corazón, hermano, que ya no miramos la necesidad del otro. Miramos a gente llorar, hermano, y no nos preguntamos por qué llora. Preguntamos qué débil es este, hermano. No, hermanos, nosotros somos hacedores de las expectativas de los demás. Y así nosotros vamos a fortalecer el camino, hermano, de nuestras vidas. Amén. Los cimientos de nuestra vida. Mire lo que le dijo. Tráemelos acá. Entonces mandó, fíjese bien, a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, los levantó los ojos al cielo, bendijo. Y acá le quiero decir algo. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros queremos ser hacedores de expectativas de otros, pero con nuestras propias fuerzas? Dice la palabra de Dios que Jesús, siendo Dios, hermano, levantó hacia el cielo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, sea queremos bendecir, hermano, todo lo hagamos poniéndolo al Señor. Porque, hermano, cuando no lo ponemos en las manos del Señor, usted y yo nos vamos a cansar de trabajar en la obra de Dios. Siempre, hermano, cada día, cada trabajo que usted hace para el Señor, póngaselo en mano. Señor, yo voy a hacer esto, Señor, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Señor, te lo pongo a ti. Así usted nunca se va a cansar, porque usted se lo pone en las manos del Señor. El Señor es el que nos da descanso, hermano. Si yo quiero ser pastor con mis propias fuerzas, yo me voy a cansar. Y disculpe, Pacal, me voy a cansar de usted. Me voy a cansar de la iglesia, me voy a cansar de los alrededores, me voy a cansar de... Hermano, pero si yo lo estoy haciendo con el Señor, hermano, si yo lo estoy haciendo, usted me va a ver con entusiasmo, usted me va a ver con ganas de seguir adelante, usted va a pasar los años, usted todavía me va a ver con aquel deseo. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo solo, no es con mi fuerza, sino con la fuerza del Señor. Mi deseo es que usted haga, hermano, las expectativas de otros con la fuerza del Señor. No la haga solo, porque usted se va a quemar, usted se va a cansar.
dice la palabra de Dios, y él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantándolos a los ojos al cielo, bendijo y lo partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ve que el Señor, hermano, se hizo un hacedor de lo que ellos no esperaban. Los discípulos ahora le dijo el Señor, dale vosotros de comer. ¿Qué están haciendo ahora los discípulos? Dándole de comer. Cuando Dios le manda a hacer algo a usted, hermano, es porque Él le va a proveer. Cuando Dios le manda a hacer algo a usted, hermano, es porque Dios ya tiene planes, hermano, lo que va a hacer. Dale vosotros de comer. Ellos no tenían, pero el Señor tiene el poder de multiplicarlo, hermano. Lo poco que podamos tener. Y comieron, dice la palabra de Dios, desde termino el 19. Entonces mandó a la gente sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantándolos los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dijo, y le dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fíjese bien, el Señor le dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Lo que Dios nos da, hermano, aún la misma vida, lo que Dios nos da no es para que nosotros nos quedemos con ellos, es para que lo demos donde está la necesidad. La misma vida, hermano, no es para que nos quedemos con ellos, hermano, es para que nosotros la demos a otros, hermano. Se la demos a nuestros hijos, se la demos a nuestros familiares, se la demos a la congregación, se la demos a las otras personas de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto. Usted me entiende eso, amén. Dice el 20, voy a terminar, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos, 12 cestos llenos. ¿Cuánto tenían, hermano? Un poquito. ¿Cuánto les sobró después de haber comido todos? Hermano, 12 cestos llenos. Hermano, cuando usted es un hacedor de la expectativa de otro, siempre usted va a tener extra. Siempre usted va a tener extra. La razón que a veces no tenemos extra es porque nosotros queremos ser los recipientes de todo. Hermano, yo quiero ser la recipiente de la bendición de Dios. Señor, háblame a mí. Señor, pero no nos enojamos o no nos gusta cuando el Señor le habla a otro. Señor, ¿y por qué no me hablas a mí? Hermano, sea un hacedor. Hermano, cuando usted es un hacedor, hermano, cuando usted pone las cosas en las manos de Dios, usted siempre va a tener extra. Usted siempre va a tener de más. Nunca le va a faltar nada. Al que da un pan al necesitado, nunca le falta pan. El que da, hermano, el que ayude económicamente a alguien, hermano, nunca le va a hacer falta económicamente. Puede estar apretado, pero siempre Dios le va a dar. Hermano, el que pone parte de su vida, el que pone tiempo para otro, siempre Dios le va a dar tiempo, hermano. El que pone, hermano, su vida, hermano, para bendecir a otros, siempre va a tener vida para bendecir a otros, hermano. El problema es nosotros que queremos ser solamente recipientes, hermano. El Señor acá le enseñó a sus discípulos que ellos eran recipientes, pero se tenían que convertir en hacedores de las expectativas de otros. ¿Qué esperan los otros de usted? ¿Qué esperan sus hijos de usted? ¿Qué espera su esposo, su esposa de usted? ¿Qué espera el pastor de usted? ¿Qué espera la congregación de mí? O sea, esto no es cuestión no es más de allá para acá, sino es de aquí para allá también, hermano. Estoy yo, hermano, siendo hacedor de sus expectativas. Si no lo estoy haciendo, hermano, estoy mal. Por eso quizás este mensaje es primeramente para mí, porque yo tengo que ser hacedores de las expectativas suyas. Amén. Dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, todos comieron, y aún aquellos que no fueron contados, porque estoy seguro, hermanos, que el Señor no le va a dar de comer a los adultos y va a dejar sin comer a las mujeres y a los niños. Porque usted como hombre, hermano, nosotros como humanos, lo primero que queremos que nuestros hijos coman, que la hermana coma, ¿verdad? La esposa o el esposo, ¿verdad? Y después comemos nosotros. La mamá siempre hace eso, casi el esposo no hace eso, él quiere comer. La mamá siempre es la última que come, es la que cocina y es la última que come, ¿verdad? Allá se sienta en la esquinita de la mesa a comer al último porque le tiene que dar a todos los chamacos, ¿verdad? Así que, hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, hermano, en esta porción bíblica que Dios le enseñó a sus discípulos. Una lección muy importante, hermano, que ellos fueran los hacedores de las expectativas de otros. Aquellas personas tenían hambre, aquellas personas tenían una necesidad. Dios tuvo misericordia de ellos, compasión, hermano. El Señor le dijo, tráigame los panes acá. El Señor fue un hacedor, hermano, de las expectativas. También el pueblo fue un hacedor de la expectativa. Cuando le dijeron vaya a sentarse, hermano, se fueron y se sentaron. O sea que todo lo que sucedió, hermano, todo aconteció como se planeó, como Dios lo tenía, porque todos hicieron su parte. Los discípulos, hermano, aprendieron la lección de ser hacedores
de las expectativas. El pueblo, hermano, fue hacedor de la expectativa del Señor. Vayan y siéntense. Hermano, ¿cuántas veces hay gente que nosotros la queremos sentar, hermano, y no se quiere sentar? Hermano, nosotros tenemos que ser hacedores de las expectativas. Así que esta fue la segunda parte, hermano. La primera parte fue recipientes de Dios, hermano, de la expectativa, de lo que Dios nos ha hablado. Esta es que nosotros tenemos que ser, hermano, hacedores a las expectativas de otros, hermano. Así que, y Dios nos bendice cuando hacemos eso. Voy a hacer una oración, hermano. No sé si usted me entendió el mensaje, si usted lo entendió, hermano, y quiere ser un recipiente, quiere ser no solo un recipiente, pero un hacedor de las expectativas de otros, hermano. Bienvenido. Dios lo está llamando a la obra. Dice que la mies es mucho y los obreros pocos. Así que Dios está llamando a hombres y mujeres, hermano, que sean hacedores de las expectativas de otros. Venga y júntese con nosotros, hermano, y sea parte de esta obra acá en la tierra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hermano. Para eso estamos acá, para predicar el evangelio, pero necesitamos de su ayuda, necesitamos también de su parte, hermano. Todos somos un cuerpo y vamos a fortalecer, hermano, los cimientos de nuestra vida, hermano, sabiendo y entendiendo que usted y yo somos hacedores de las expectativas de otros. Padre, te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Yo te pido una bendición por aquellos, Padre Santo, Señor, que han escuchado este mensaje, Señor, aquellos que han entendido, Señor, y aquellos que no han entendido, que tú, Padre Santo, le muestres, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que le dé el conocimiento, Padre Santo, para entender, Padre Santo, Señor, que tú, Padre Santo, nos has llamado a ser hacedores de las expectativas de otros, Señor. Padre, que tú te glorifiques y que tú nos ayudes, Padre Santo, Señor. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque el primer hacedor de las expectativas, Padre Santo, Señor, ha sido tú, Señor. Nuestra expectativa, Señor, ha sido de vida, Señor. Y tú has sido el hacedor de la vida, Padre Santo. Tú nos has dado vida, Padre Santo, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que vengan, Padre Santo, Señor, a las aguas, Señor, y se sacien. Aquellos sedientos que puedan venir a saciarse, Señor. Aquellos que no tienen, Padre Santo, dinero, Señor, que puedan comprar sin dinero, Señor, vino, Padre Santo, Señor. Que puedan comprar sin dinero, Padre Santo, pan, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice, Señor. Glorifícate, Señor. Mis hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Y recuerde, Dios nos ha puesto acá para ser hacedores de las expectativas de otros. Que Dios los guarde, que Dios los proteja. Un abrazo desde acá. Bendiciones. Nos vemos el domingo. Amén. Gloria a Dios. Levanta. No importa las veces que tú te caigas, Él está ahí. Él está ahí para levantarte. Él está ahí para fortalecerte. Su palabra dice que Él no nos dejará, no nos desamparará. Levantando al